Continuamos en Ampliación de Noticias, 9:35 de la mañana, con ustedes Mávila Huertas y Carlos Villarreal. Conversamos ahora vía telefónica con el exministro de Relaciones Exteriores, el embajador, Manuel Rodríguez Cuadros, a quien saludamos muy cordialmente. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes en Ampliación de Noticias. Bueno, ya se ha anunciado que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, va a visitar Perú en enero, ¿cierto? Y se va a reunir con el actual presidente del Perú en Palacio de Gobierno. Esto justamente en medio de una situación en la que hubo cierta tensión, ¿no?, por el ofrecimiento de Kast en campaña electoral de deportar a los inmigrantes ilegales de su país. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted con relación a esta reunión próxima en enero entre José Antonio Gerí y el presidente electo de Chile? Bien, a mí me parece muy positivo que se pueda realizar esta reunión. Las relaciones diplomáticas tienen objetivos, intereses permanentes entre los estados y entre las poblaciones, e independientemente de los cambios de gobierno y de orientación de los gobiernos, que es parte de la democracia consiste en eso, consiste en que accedan al poder diversas orientaciones políticas de la sociedad. Me da la impresión de que hay una agenda muy importante. Pienso que será una reunión de carácter preparatorio, porque nosotros tenemos un gobierno de transición con muy pocos meses de vigencia, pero sí creo que en esa visita se podrán establecer los criterios de la cooperación peruano-chilena y de encaminar las relaciones como están actualmente en el mejor estado posible. Con esta reunión podríamos dejar de lado, canciller, algunos temores o preocupaciones propios que habían a raíz de la actitud que tuvo Kast, repito, en campaña, ¿no?, de ir a la frontera peruano-chilena y decir pues que los ilegales chilenos iban a ser expulsados de su país. No. Yo creo que ese va a ser uno de los temas de la agenda del próximo gobierno peruano con el próximo gobierno chileno. El hecho que el presidente electo Kast haya señalado que tendrá una política de deportación de venezolanos irregulares, creo que con diversos matices propios de la diferencia entre la campaña y el gobierno, tendrá lugar. Es decir, que a partir de la asunción del mando en Chile, habrán deportaciones. Yo creo que este es un punto que se tiene que ventilar en la relación bilateral, pero quisiera ser muy preciso en tres cosas. Primero, no es conforme a la legalidad, ni al derecho internacional, ni a la posibilidad real que el gobierno de Chile vaya a deportar ciudadanos venezolanos irregulares al Perú. Eso está descartado, eso yo creo que es un imposible fáctico y jurídico. Habrán deportaciones de ciudadanos venezolanos a Venezuela. En segundo lugar, lo que sí eventualmente podría promover el gobierno de Chile es que estas deportaciones se canalicen a través de medios terrestres, para lo cual se tendría que establecer un corredor humanitario entre Santiago y Caracas, que tendría necesariamente que implicar al Perú, al Ecuador y a Colombia. En tercer lugar, yo pienso que el Perú debe señalar con mucha claridad que un corredor humanitario pues no es aceptable para nuestro país. En primer lugar, porque tenemos una situación difícil migratoria, con un porcentaje mínimo de migrantes venezolanos delincuentes, pero con una contundencia de la violencia muy grave. Y en segundo lugar, el Perú no está para resolver los problemas de Chile complicando sus propios problemas. Consecuentemente, un corredor humanitario creo que es algo que el Perú de ninguna manera podría viabilizar, y sí cooperar con Chile pues en otro punto que es esencial, que es el de la situación de los peruanos, porque ese es el interés nacional. Existen aproximadamente 260.000 peruanos en Chile, de los cuales pues un 12-13% podría ser irregular, y si el gobierno de Chile tiene intención de expulsar a los peruanos irregulares, yo creo que este y el siguiente gobierno lo que deben hacer es negociar
para que se abra un nuevo proceso de regularización, dado pues el comportamiento y la inserción positiva y constructiva. Claro, pero se refiere a la población peruana que todavía no ha regularizado su situación en Chile. Ahora, más allá de lo que podamos nosotros ahora discutir, conversar o proponer, la realidad es que el nuevo gobierno chileno va a ser drástico, por lo menos es lo que se espera o se ha previsto en cuanto a su política migratoria. Y más allá de los acuerdos a los que lleguen los gobiernos, es probable que se puedan presentar situaciones como las que hemos visto, que inmigrantes que no están en una situación regular salgan del país o quieran salir del país ante la posibilidad de ser expulsados, ¿no? Incluso antes de que se pueda establecer, si es que cabe, con la ayuda de otros países, un corredor humanitario que usted ha descartado de plano. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacer la Cancillería peruana y qué debería hacer el gobierno peruano ante esa posibilidad que escapa incluso de la voluntad o de lo que establezca el gobierno de Chile? Porque hará el anuncio y la gente va a tomar sus precauciones. El pánico ya llevó a una población, ¿no?, a colocarse en la situación de querer ingresar a nuestra frontera, y sabemos de los problemas que tenemos en el control fronterizo a lo largo. No hablo solamente del puesto en Arica, sino entre Arica y Tacna, sino a lo largo de la frontera y de esos espacios vacíos que hay. Esa porosidad que se critica tanto. Fíjate, no es que vaya a haber una explosión, ¿no?, espontánea de presión migratoria irregular para cruzar la frontera. Aquí el primer estado que tiene que cumplir sus leyes y ejercer sus obligaciones es Chile. Evidentemente tiene que establecer un sistema de seguridad para impedir que los ciudadanos venezolanos irregulares pues presionen para salir del país por la frontera terrestre. Esto además porque la migración tiene que ser, la expulsión, en el caso que se dé, tiene que ser ordenada, tiene que ser administrada por el gobierno de Chile. El propio presidente electo Kast en la campaña dijo que se podrían utilizar medios marítimos y medios aéreos. Claro, eso es correcto, pero cuando hablamos de una población que se encuentra en una situación irregular, esa población suele no ser visible, justamente porque se encuentra en una situación irregular, y es un comportamiento... ¿Cómo no va a ser visible si el puesto de Chacayuta y el puesto en el lado peruano es absolutamente controlable, ¿no es así? Fuera del puesto, la frontera es difícil de cruzar también, pero no dudo yo que hayan intentos de personas que traten de cruzar la frontera. A eso me refiero. Pero no serán pues 20.000 personas ni 10.000 personas. Son flujos de personas cuya primera obligación de contener es del gobierno de Chile. El gobierno de Chile tiene que contener los flujos en su territorio hacia la frontera. Y el gobierno del Perú tiene que negociar con el gobierno de Chile para que eso se haga de manera eficiente y eficaz. Ya el remanente de situaciones en las que se produzcan los ingresos irregulares son competencia del gobierno peruano de impedir a lo largo de la frontera. A eso me refiero, que está dentro del margen de maniobra de nuestra Cancillería, porque nosotros lamentablemente podemos hacerle exhortaciones al gobierno de Chile, pero el gobierno de Chile va a actuar, digamos, independientemente de lo que pueda o no sugerirle Perú. ¿Me explico? No es así. El gobierno de Chile tiene que actuar cumpliendo sus propias leyes. Ahora, en el remanente de situaciones que impliquen la presión directa en la frontera o el tránsito irregular, pues las autoridades peruanas tienen que reforzar la vigilancia policial y el despliegue migratorio para evitar que esto suceda. Y si sucede, pues el gobierno del Perú tiene que expulsar a esos irregulares a territorio chileno, porque están ingresando desde Chile y consecuentemente, conforme al derecho internacional, si hay expulsiones peruanas, deben ser hacia territorio chileno. Embajador. Por otro lado, habrán casos de derecho humanitario que el Perú pues puede absorber, pero serán muy puntuales, porque acá también hay un problema de derechos humanos y de derecho humanitario. Embajador, perdón, 6 países, entre ellos el Perú,
han manifestado su profunda preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que hay en estos momentos en Venezuela, y además le exigen a la dictadura de Nicolás Maduro que restablezca pues el orden democrático, y esto lo han expresado a través de un comunicado conjunto. ¿Qué piensa respecto a esta digamos, manifestación, esta preocupación expresada, y cuán viable es que pueda efectivamente conseguir el resultado que ellos esperan a través de este comunicado? Le pido, embajador, que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa y regresamos para escuchar su respuesta, por favor. Estamos conversando con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, aquí en Ampliación de Noticias. Embajador, le había planteado la interrogante sobre este comunicado emitido por 6 países, Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador, en el que manifiestan su profunda preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que hay en estos momentos en Venezuela. Le piden además a Nicolás Maduro que restablezca el orden democrático en ese país. ¿Qué opinión tiene respecto a este pronunciamiento? Y además, ¿qué tan viable es la posibilidad de que Maduro haga caso a esto, no? Bueno, pienso que es un comunicado positivo en la coyuntura actual. Me parece que es bastante débil y periférico, porque en ese momento la situación es sumamente crítica y hay 2 opciones previsibles: o el gobierno de Maduro se atiene a una negociación que permita su sustitución por el gobierno legítimo elegido por los venezolanos y presidido por Edmundo González, o se desarrollarán acontecimientos que impliquen un cambio en Venezuela, pero que sean acontecimientos de carácter militar, creo yo, no una invasión, sino algo más quirúrgico y más específico. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, como una incursión que pueda, pues, detener a personas muy allegadas a la cúpula del poder, u otro tipo de opciones. El asunto es complejo porque si se llegase a una intervención, tendríamos un escenario con 2 características. Por un lado, es previsible que ello pudiese generar una restitución del gobierno legítimo y democrático de Edmundo González, pero al mismo tiempo sería pues una intervención extranjera contraria al derecho internacional. Por esa razón pienso yo que los países de la región, si se producen situaciones que restablezcan la institucionalidad democrática en Venezuela, las deben acoger positivamente, sostener al nuevo gobierno, establecer las mejores relaciones, pero al mismo tiempo, si existiese una intervención militar contraria al derecho internacional desde el punto de vista jurídico, tendrían que, a mi juicio, señalar que se trata de hechos y actos contrarios al derecho internacional. Y a raíz de lo que está ocurriendo en estos momentos en la relación entre Venezuela y Estados Unidos, con esta serie de medidas tomadas por Donald Trump, ¿usted ve posible o ve cercana una posibilidad de incursión militar en Venezuela? Yo pienso que si no existe, en función de la presión financiera del cerco petrolero, de la presencia militar coercitiva, repito, si no existe una disposición del gobierno venezolano de buscar una solución que no implique la intervención militar, pues se habrá realizado la primera opción que el propio gobierno de los Estados Unidos está propiciando. ¿A qué se refiere exactamente? A una solución negociada que permita la sustitución del gobierno de facto por un gobierno democrático. Si esto no se da, que en este momento es la tendencia, yo pienso que sí que va a haber algún tipo de intervención militar y se va a desarrollar una situación crítica en Venezuela que terminará con una sustitución del gobierno ilegítimo de Maduro, y creo que esa es en este momento la tendencia más previsible. Ahora, ¿cómo conciliar esa posibilidad? Usted mencionaba antes de los riesgos que hay de que se vulnere el derecho internacional. Es decir, ¿cómo
¿podría Estados Unidos, digamos, acometer una acción militar en contra de Venezuela y al mismo tiempo respetar el derecho internacional? Pareciera que es incongruente una cosa con la otra. No, Estados Unidos, la política exterior del presidente Trump, no se sujeta al derecho internacional. Estamos en un mundo unipolar donde el poder se ejerce en función de correlaciones de fuerza y con un criterio transaccional. Entonces no es un problema que le quite el sueño a la administración norteamericana que el acto de intervención, cualesquiera que éste sea, de cualquier dimensión, esté en contra del derecho internacional, porque lo mismo fue con Irán, lo mismo fue en el caso de otras intervenciones que han existido. ¿Y qué consecuencias puede tener una intervención de esa naturaleza en el continente y para el próximo gobierno o el régimen que vaya a administrar Venezuela después de la salida de Maduro? Yo creo que al restituirse el régimen democrático, Venezuela entrará en un proceso de transición a sí mismo democrática. Y yo creo que el Perú y los países de América Latina deben establecer las relaciones más fluidas para colaborar con que esta transición democrática sea ordenada, sea institucional. ¿Cabe una transición democrática luego de una intervención militar? Depende de la intervención. Usted está pensando en una intervención con tropas que invaden Venezuela. No necesariamente puede ser así. Hemos visto que en el caso, por ejemplo, de Irán, un tipo de intervención norteamericana muy puntual, y se pueden dar situaciones de esa naturaleza. Y la tendencia es que vaya por esa posibilidad. De todas maneras, el Perú y los países de América Latina, al mismo tiempo de acoger la reasunción, porque de eso se trata, de un gobierno democrático elegido por el pueblo, si se produjesen estos hechos, tienen por principio, a mi juicio, que condenar la intervención militar, que es una violación de los principios de integridad territorial y de soberanía estatal y de no intervención de los estados, porque eso es parte de nuestros intereses nacionales de carácter permanente. No es incongruente porque, por un lado, se acepta una realidad y esa realidad tiene la característica de restablecer un gobierno democrático, pero por otro lado, se llama la atención respecto del método o de la situación generada, porque ha significado, si llegase el caso, una intervención y una violación del derecho internacional, como es el caso de Rusia con Ucrania, por ejemplo. Ahora, embajador, Estados Unidos está desarrollando una especie de política de ahogamiento a Venezuela, ¿no? Al actual gobierno. Sí. Y hay quienes consideran que si esta situación se mantiene y se fortalece, podría generarse una nueva ola migratoria, ¿no?, de venezolanos hacia diversas partes del continente. ¿Usted comparte esta posición? No. La economía venezolana es una economía que está en crecimiento. Ya ha salido un porcentaje altísimo de la población y creo yo que por el contrario, si se restituye el régimen democrático electo en Venezuela, pues disminuirán las posibilidades de la migración hacia el exterior. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, comentando no solamente la próxima visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que ya se anunció a nuestro país en enero, donde sostendrá una reunión con el presidente José Gerí, sino también comentando la situación que atraviesa Venezuela en este momento de tensión con los Estados Unidos. Muchas gracias nuevamente por haber compartido este diálogo con nosotros.